Bien, señoritas, señores, los alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, sí, Se problema. ve todo bien, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. A ver, primero una breve información antes de entrar a las preguntas o al tema en sí. Es sobre oxidaciones biológicas. Sabemos muy bien, bueno, aquí también estoy usando el material del doctor Juan Aquino, quien él muy gentilmente me las brinda, a fin también de hacer las evaluaciones en conjunto. A través de él, ustedes van a dar el pasito y todo ello. Entonces, por eso también yo uso, y estamos hablando en el mismo lenguaje, por así decirlo. Ya, entonces, miren, cuando hablamos de oxidaciones biológicas, nos estamos refiriendo a un hecho muy especial. Todos los procesos que conducen a generación de energía, es decir, ATP, el ATP es la adenosina trifosfato, un nucleótido que tiene la característica de ser usado como moneda energética con la que la célula paga para que se realicen todo el trabajo biológico. Este ATP, esta moneda energética, se la obtiene fundamentalmente de los procesos llamados oxidaciones biológicas. Y esa es la que ocurre a nivel de mitocondrios. ¿En qué lugar? En la membrana mitocondrial interna. Pues bien, de eso se trata el tema de hoy. Aquí. ¿Cuál es esto? Vamos a ver acá. Acá está. Bien. Entonces, decíamos entonces que todos los procesos implicados en lo que es producción de energía, el más importante son los procesos de óxido-reducción. ¿Qué quiere decir oxidación? Un proceso en el cual un sustrato va a liberar hidrógenos y va a perderlos, va a perderlos. Y reducción es aquel mecanismo en el cual se va a ganar hidrógenos o electrones. Aquí me parece que tengo acá. Continuamente nosotros necesitamos energía. Esa energía, ¿de dónde la obtenemos? Energía y NADH2. La obtenemos de, los, de la energía almacenada, contenida en los nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando uno ingiere carbohidratos, lípidos y proteínas con fines energéticos, ¿qué tiene que ocurrirle? Degradarse, para que la energía retenida, almacenada en los diferentes tipos de enlaces químicos que unen carbono con carbono, carbono oxígeno, carbono azufre, azufre hidrógeno, todos son enlaces químicos y todo enlace químico no es sino una forma de almacenaje de energía. Pues bien, en unos más que en otros. Esa energía es la que se logra liberar en ese proceso de catabolismo o degradación, donde el ADP con el fósforo inorgánico se juntan para formar ATP, o el NAD se reduce para convertirse en NH2, que en la cadena respiratoria van a generar ATP. Todo eso entonces, cuando hay catabolismo, está ocurriendo síntesis de NADH2, NADPH2, FH2 y ATP. Además, estos compuestos se degradan a gasa CO2 y agua y amonio, generando esta moneda, principalmente esta que estoy señalando, ATP. Este ATP, cuando tiene que degradarse, es decir, se hidroliza en ADP y fósforo inorgánico, se libera nuevamente energía almacenada. ¿Para qué se usa esa energía? Para sintetizar, reponer nuestros materiales. Por ejemplo, aminoácidos que tenemos se van a convertir en proteínas. Los azúcares pueden convertirse en polisacáridos. Ácidos grasos pueden convertirse en lípidos. Bases nitrogenadas en nucleótidos. Estos son procesos de síntesis. Y este es un trabajo común que lo tenemos todo el tiempo. Este es el llamado trabajo químico. El trabajo químico o de síntesis. Y toda síntesis, como trabajo que es, requiere de un pago. ¿Cómo paga la célula para esto? Pues con una moneda. ¿Cuál es la moneda? ATP. Es la moneda universal que usan nuestras células para que se les realicen sus trabajos, sea químico, sea trabajo osmótico, trabajo de contracción o mecánico. Todo gasta ATP.
Una vez que ocurre esto, pues nuevamente se regenera, se convierte ADP en ADP, NAD y todo ello. Y esos de nuevamente se vuelven a regenerar. Y así tenemos que continuamente tenemos esta dupla, catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo. Este es nuestro trajín, esta es nuestra vida. Aquí, las reacciones de oxidación son las más importantes desde el punto de vista que nos brindan energía. La oxidación es la pérdida de electrones o de hidrógenos, mientras que reducción es el proceso contrario, es la ganancia de electrones o de hidrógenos. Dice como lo dije hace un comienzo, por reacciones de óxido-reducción ocurre la formación de grandes cantidades de ATP. ¿En qué parte? En la membrana mitocondrial interna, en esta llamada cadena respiratoria mitocondrial, que aparte de que se va reduciendo el oxígeno para convertirse en agua, o sea, hay un consumo neto de oxígeno. El oxígeno deja de estar como gas y pasa ahora a convertirse en agua. De paso, ¿qué está ocurriendo? Se están bombeando, se están impulsando hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, a fin de crear una gradiente que en su intención de retornar a la matriz lo hacen por un lugar especial que se denomina la ATP sinteasa. Bien, entonces, de esa manera, vemos en qué consiste. Y todos estos procesos en la cual están involucrados todos estos componentes, estos actores, por así decirlo, en la cadena respiratoria mitocondrial, llamemos, por ejemplo, este FMN, que constituye el complejo 1, la coenzima Q, citocromo B, C1, C, citocromo oxidasa, conjuntamente formando todos estos complejos, todas esas entregas o transferencias de hidrógenos o electrones de un componente a otro, lo hacen a través de procesos continuos, sucesivos de óxido-reducción. Uno recibe, uno entrega, otro se reduce, y así sucesivamente llega hasta el oxígeno, que al recibir se reduce y se convierte en agua. Pero al haber hecho, se ha generado, repito, una gradiente importantísima en el espacio intermembrana. Más hidrogeniones en el espacio intermembrana que en la matriz. Estos tienden nuevamente a recuperar su forma inicial, es decir, a restaurar el equilibrio. Pero para hacer esto, lo tienen que hacer por un lugar especial que se llama la ATP sinteasa, que termina generando ATP. En conclusión, el transporte de electrones mitocondrial se ve traducido en formación de agua y formación de ATP a través de procesos de óxido-reducción. Aquí tenemos, esto también les añadí. Este es un sustrato, por ejemplo, de los tantos que yo puedo citar. El ácido láctico o lactato es un sustrato que aquí tiene dos hidrógenos, le he propuesto con rojito para que vean que son los que están listos para poder ser liberados por acción de una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa, que tiene como cofactor al NAD. Estos toman los hidrógenos, se reducen el NAD, el cofactor de la enzima, y permite que el lactato pase a su forma oxidada, que viene a ser ahora el piruvato. De aquí para acá es oxidación. ¿Y por qué es oxidación? Porque se está liberando hidrógenos. Pero esos hidrógenos no quedan en el aire, no quedan en el medio, están en poder de otro. Ese otro es el NAD, que ahora está reducido, el NADH más H, o en forma abreviada NADH2. Este NADH2 no quedaría inmediatamente, así como estuvo aquí, lo recibió, ahora tiene necesidad de nuevamente quedar oxidado, es decir, liberarse, quedar con las manos libres para poder seguir recibiendo más. Pero para eso tendrá que buscar a alguien que lo acepte. Ese alguien que estará oxidado le va a pedir, ese ejemplo, si acá tenemos A, este es B, ese B lo recibe, B queda ahora BH2, y eso permite de que se recupere su forma NAD para seguir trabajando. Ese B que está reducido también tendrá una necesidad de nuevamente quedar oxidado para recibir otro. Tendrá que buscar otro. C, estará C allí oxidado, que recibe, se convierte en C reducido
y eso permite que se reoxide B. Y así tenemos que se empieza a generar una transferencia de hidrógenos y o electrones desde un sustrato, aquí, un aceptor, otro y otro y otro, los transportadores. Estos compuestos son los que después vamos a llamarles componentes de la cadena respiratoria mitocondrial. Se encuentran inmersos, embebidos en la membrana mitocondrial interna, y allí es donde están funcionando. ¿Haciendo qué? La transferencia de estos hidrógenos y o electrones hasta el oxígeno, a través de procesos continuos de óxido-reducciones, y así es como funciona todo. Así como es el ácido láctico, hay muchos otros sustratos, muchos que tienen esa capacidad de liberar hidrógenos por acción de una deshidrogenasa, ya sea con NAD o sea con FAD, igual. Este le entrega a otro, este a otro, y a otro, y a otro, y a otro, así sucesivamente. El proceso inverso, de aquí para acá, así quisiéramos verlo, se llamaría reducción. ¿Y por qué reducción? Porque ya no hablamos de esto, simplemente digo, si esto de acá para acá fue oxidación, de aquí para acá será reducción. El NADH2 viene, entrega y reduce. Por esa razón que el NADH2 ahora se constituye en el agente reductor. Tiene el arma, tiene los hidrógenos para reducir. Por tanto, este es el agente reductor. Va a reducir el piruvato y convertirlo en lactato. Si es de aquí para acá, el NAD es el oxidante. ¿Por qué? Porque gracias al NAD, que tuvo la capacidad de recibir y de quitar los hidrógenos, lo está oxidando. Por tanto, se llama oxidante. De aquí para acá, NAD oxidado es el oxidante. Y de aquí para acá, vendría a ser el agente reductor. ¿Ven? Estos son los términos que se usan. Ahora, no solamente son hidrógenos, también pueden ser electrones. El fierro acá está reducido. Este puede liberar electrones y se queda oxidado. Si es de aquí para acá y lo gana, será reducido. También ocurre en este caso. Esto que se ve normalmente en los citocromos que tienen fierro, ¿cierto? La energía en la célula, como le dije, la moneda energética que usa la célula para llevar a cabo todo sus procesos biológicos, su trabajo. El trabajo biológico son tres, fundamentalmente. ¿Cuál? Hasta cuatro. Uno es el trabajo químico. El trabajo químico se refiere que continuamente estamos sintetizando sustancias. Hay proteínas que se están degradando continuamente porque ya cumplieron su tiempo. Se degradan e inmediatamente tenemos que reponerla. Esa reposición de proteínas, de carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas, todo eso es un proceso químico. Y como todo trabajo es un trabajo químico, y como todo trabajo hay que pagarlo. ¿Con qué paga la célula? Con energía. ¿Qué tipo de energía? En la forma de ATP. Otro tipo de trabajo es el trabajo de contracción. Es con la contracción o trabajo mecánico, que es el más llamativo, puede ser el trabajo muscular, pero todas las células, todo organismo vivo lleva a cabo trabajo de contracción. Me dirán ustedes, ¿y las plantas también llevan? Claro, pero si las plantas no caminan, por allí me dirá alguien, pero se dividen. La división también es un trabajo mecánico. Esa estrangulación, por así decirlo, para que una célula se divide y genere a dos, eso es un trabajo mecánico. Y como todo trabajo, también se requiere de energía. Es decir, la propia división celular es un trabajo mecánico y como trabajo también hay que pagar. Claro que lo más llamativo a nosotros es en animales, es el trabajo de contracción muscular, músculo liso, esquelético, ¿cierto? Pero también no nos olvidemos que la propia división celular en animales y en plantas es un trabajo mecánico o de contracción. También otro trabajo es el trabajo de concentración. Cuando hablamos de las bombas de sodio y potasio, eso equivale a llevar algo en contra de una gradiente, equivale a querer llevar una embarcación puesta arriba en un río. La tendencia es que sea arrastrada, pero este puede ir en contra de la corriente. Y llevar algo en contra de corriente es un gasto energético. Y nosotros tenemos muchas, las bombas de protones, bombas de sodio, potasio. Todo esto gasta grandes cantidades de energía que la célula
requiere energía y que la célula paga con ATP. La célula proporciona con ATP. Otro trabajo es la propia transmisión nerviosa. Los impulsos nerviosos también gastan inmensas cantidades de hidrógeno. Recuerden que allí hay polarización, despolarización, por salida e entrada de hidrogeniones, o sodio y potasio, ¿cierto? Allí gasta grandes cantidades de ATP. Entonces, toda la vida en sí está plagada de trabajo. La vida celular no viene a ser sino el reflejo de todo este trabajo sincronizado, regulado, que tiene que ocurrir. Dejamos de morir, ya no hay trabajo biológico. Mientras estamos vivos, hay trabajo biológico. Y todo el trabajo, en todo momento estamos pagándolo. ¿Con quién? Con ATP. Ese ATP es este. Es la adenosina. La adenosina está acá. Esta es la adenina y la ribosa. En este caso es la pentosa. Hasta aquí es adenosina. Si es con uno sería el AMP. Si es acá sería ADP. Y acá sería ATP. Adenosina 5' trifosfato. El ATP. Estos enlaces, aquí es el enlace alfa, el beta y el gamma. El beta y el gamma son los que almacenan gran cantidad de energía, 7.3 kilocalorías. El que más se usa es este. Cuando se rompe esto, se pone el ATP en presencia de agua, se hidroliza. ¿En qué se va a convertir? En ADP y fósforo inorgánico. Pero esa energía que estaba acá es liberada. ¿Qué cantidad? 7.3 kilocalorías. Con esos 7.3 kilocalorías, la célula puede llevar a cabo cualquiera de los tipos de trabajo biológico que les he mencionado. El ATP siempre va unido al magnesio. El magnesio es importantísimo en el metabolismo o en la vida celular. Aquí tenemos, cuando el ATP se hidroliza, libera, miren, aquí se rompió el ADP y el fósforo inorgánico, y se libera toda esta energía, 7.3 kilocalorías. ¿Dónde se usa esta energía? En el trabajo mecánico, contracción muscular, las fibras musculares. Todo esto gasta inmensas cantidades de energía, bajo la forma de requerimiento de ATP. Aquí tenemos diferentes tejidos en el músculo cardíaco. Ya veremos, también vemos cómo ocurre, o sea, esta llevada de sustancias a través de ciertas uniones, como son los GAP-junction, como es acá. Acá, si falta energía, pues no se forma y podemos entrar en serios problemas. Igual acá, como lo dice, cómo se forma en presencia de energía. Y eso se puede evidenciar justamente a través de estos registros. Cuando hay falta de energía, cuando un músculo puede entrar en una necrosis o puede entrar en un infarto por falta de oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay transporte de electrones. Y si no hay transporte de electrones, no hay ATP. Y sin ATP, ciertos sectores de tejidos pueden morir. Son los infartos. Y son muy grandes, prácticamente es fatal. Si son muy cortos, la persona puede recuperarse. Todo esto, miren, la importancia que tiene la presencia de ATP, la misma conducción nerviosa a cada uno de los órganos o tejidos, también gastan grandes cantidades de ATP. La falta de ATP no solamente va a impedir entonces que un músculo se contraiga, también que no le lleguen impulsos nerviosos, no le dé la orden para contraerse. Todo eso se puede ver en forma de registros cuando algo está fallando. La falta de ATP, falta de oxígeno. Músculo liso, como por ejemplo aquí en el caso de las arterias. Todas estas son situaciones donde tiene que haber contracción. El estómago, aquí el riñón, para que puedan filtrarse sustancias o puedan reabsorberse. Todo esto es con gasto inmenso, grande de ATP. El impulso nervioso, ya les acabo de decir, todo esto implica, es una red de comunicación intracelular, y toda esta red de comunicación intracelular es llevada a cabo por impulsos nerviosos, pero cada impulso nervioso no es más que resultante de ondas de despolarización que viajan, pero en todo esto es consumo enorme de energía bajo la forma de ATP. Aquí tenemos todo ello, hasta la propia liberación de
vesículas al espacio intersináptico. También se consume ATP. Todo es ATP, todo es energía. El hígado, ya el hígado pues ni qué decir. El hígado, aparte de todo lo demás que tiene, es el encargado, es prácticamente la fábrica de todo. Allí se sintetiza glucosa, ácidos grasos, colesterol, aminoácidos no esenciales. Es decir, todo. En el hígado se forma prácticamente todo. Y es un trabajo químico. Está reponiendo aquellos materiales que se van degradando o se van requiriendo. Y todo trabajo químico se paga. ¿Con qué paga? Con ATP. Ahí tenemos ya por fin un resumen. Todo lo que está ocurriendo en todos los demás tejidos, en hígado, riñones, la formación de esperma, en los testículos, en el páncreas, músculo, corazón, sangre, cerebro, pulmones, hueso, hasta el hueso, mire, hígado, hueso, todo. Muchos pensaban que el hueso ya es un tejido inerte, no, también hay allí, hay también requerimientos de ingreso de calcio, fósforo, para la formación y la reposición continua del hueso, ¿cierto? Y eso es un trabajo químico, y ahí se gasta ATP. Claro, en las partes más internas, en la parte externa ya no, y se van desprendiendo. Todo es consumo de ATP. Bien, entonces como dije hace un momento, ¿y dónde ocurre todo esto? Ese ATP que tanto lo estamos mencionando, ¿dónde se genera? Bueno, el lugar de generación es la mitocondria. Es nuestra central hidroeléctrica, es donde se forma esta molécula que acabo de decirle, esta moneda maravillosa, energética, con la cual la célula lleva a cabo su trabajo biológico. Aquí, esta mitocondria, aquí la tenemos. Aquí está. La mitocondria está constituida, bueno, es una organela de esa forma, bueno, puede variar también de forma de un tejido a otro, pero mayormente tiene estas formas de habichuelas. Bueno, lo importante es de que esta tenga dos membranas. Una membrana externa que mayormente no ofrece mayor problema y es muy permeable para muchas sustancias. El problema es esta, que es muy selectiva, la membrana interna mitocondrial, que en el caso de aquí de la mitocondria, esta forma pliegues, como que este era mucho más grande y no puede caber dentro. Lo que puede hacer es doblegarse, algo así. Entonces, esta es la membrana mitocondrial interna. Es una membrana con muchos pliegues. Aquí es donde se da todos estos procesos que acabo de decirles. El transporte de electrones que al final termina por síntesis de ATP y formación de agua. Esta es la matriz mitocondrial. Este es el espacio intermembrana, lo que hay entre la externa y la interna. Cuando ocurre el transporte de electrones, viene un sustrato, entrega, por ejemplo, sus hidrógenos a un NAD, de una deshidrogenasa, o un FAD. Estos NADH2, por ejemplo, como pongo aquí, entregan a estos NAD transportadores de electrones. Esta es la cadena respiratoria, que están organizados como complejos, la mayoría. Estos hidrógenos o electrones vienen desde los sustratos, son entregados a los intermediarios de la cadena respiratoria y finalmente terminan por reducir al oxígeno en agua. Pero cuando han hecho esto, de aquí, como estoy señalando, hacia el espacio intermembrana, se están bombeando hidrogeniones. Hay tres complejos, el complejo 1, el 3 y el 4, que son, aparte de permitir el transporte de electrones, se comportan como bombas de protones, aprovechan ese momento para bombear hidrogeniones del espacio intermembrana, de la matriz al espacio intermembrana, creando una gradiente, una mayor concentración aquí de hidrogeniones con respecto a este medio. En el afán estos de retornar, lo hacen obligadamente por este sitio que se ha puesto acá. Esta figurita significa la ATP sintiasa. Retorna por aquí y cuando retorna, esto está asociado a la formación de ATP. En conclusión, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo? Que el transporte de electrones se está permitiendo no solamente transferir hidrógenos hasta el oxígeno para convertirlo en agua, sino que además
está permitiendo crear la gradiente para que luego, en su afán de retornar, lo hagan por el complejo ATP sintiasa, formándose ATP. Eso es, así es como funciona. Esta membrana mitocondrial interna está prácticamente plagada de todos estos componentes que van a permitir la síntesis de ATP y agua. Aquí tenemos este caso que también les incluí. Acá un sustrato. Algunos, la mayoría normalmente lo hacen por deshidrogenasas, sustratos que tienen como cofactor al NAD, por ejemplo. Si aquí pongo ácido láctico, pues se llamará la deshidrogenasa láctica. Si pongo el malato, la malato deshidrogenasa, que tiene como cofactor el NAD, recibe sus hidrógenos, oxidan al sustrato, y esos hidrógenos están aquí, momentáneamente reducidos. Posteriormente, esta entrega al FMN. ¿Esta FMN qué se llama? ¿Qué se llamará la enzima que oxida o deshidrogena al NH2? La NADH2 deshidrogenasa. Aquí esta enzima se llama NADH2 deshidrogenasa, que tiene como cofactor o grupo prostético al FMN, es una flavoproteína. Esta NADH2 deshidrogenasa con FMN recibe los hidrógenos, se reduce ella y permite que se reoxide NAD para que siga trabajando. Este FMNH2 ahora no se queda con ellos, nuevamente quiere también volver con las manos vacías y para eso tendrá que desocuparse. ¿Qué hace? Reduce al siguiente intermediario, que es la coenzima Q, un componente quinoideo, liposoluble. Se reduce la coenzima Q y esto permite que eso nuevamente recupere su forma oxidada. Igual también hay otros sustratos que pueden hacerlo por ese camino. Sustratos, aunque en menor cuantía, como el caso del succinato, que empleando una enzima succinato deshidrogenasa forma un complejo con proteínas, así como también centros fierro-azufre, y tiene como cofactor ya no al NAD, sino al FAD. Igual, recibe, se oxida a fumarato, y estos dos hidrógenos o electrones van a la coenzima Q. Y de ahí para adelante todo igual. Hasta la coenzima Q llegan hidrógenos completos. A partir de aquí, para adelante, solo es, prácticamente ya son electrones. Y como son dos, recuerden que en todo momento van dos, son dos. Estos se transportan uno por uno. Primero, si son dos electrones, primero va uno y por detrás irá siguiendo el otro. De aquí para adelante, los hidrogeniones quedan en el medio momentáneamente y los electrones son enviados a través de los llamados citocromos, que son hemoproteínas que contienen fierro, que también están formando parte de complejos, al menos la mayoría de ellos, menos este. El citocromo, las isocromo, el citocromo B, el C1, citocromo C, citocromo oxidasa y finalmente el oxígeno, este que lo hospedamos del medio ambiente, que al reducirse tiene la capacidad ahora de recién combinarse con los hidrogeniones y convertirse en agua. Pero cuando ha habido este proceso de oxidorreducciones, miren, todos son procesos de oxidorreducción, uno tras otro, uno y otro. Aquí aprovechan este complejo 1, complejo 3 y complejo 4, para no solamente permitir el transporte de hidrógenos o electrones, sino que también bombear hidrogeniones al espacio intermembrana. Todos estos componentes están inmersos, embebidos en la membrana mitocondrial interna. Ahí están funcionando. Bien. Y de paso que van produciendo agua, van generando gradiente y después estos van a tener que regresar por la ATP sintiasa, formando ATP. Esto es. Estos compuestos están así organizados en este orden, siguiendo una característica fundamental. No es complejo, no es el peso molecular, no es su carácter liposoluble, nada de eso. Solo se han ordenado en esa forma, siguiendo lo que se llama el potencial de oxidorreducción. Y van de menor a mayor. Quiere decir que, ¿por qué está acá la coenzima Q? Porque debe tener un potencial de oxidorreducción mayor que el FMN. Por eso que le obliga, lo recibe. ¿Y por qué está acá también? Tendrá mayor que pero a la vez menor que el B. El B como menor se pone adelante y le pide, dame tus hidrógenos. Igual, ¿por qué está acá el segundo? El segundo tendrá mayor que el B, pero a la menor, peor que el como C. Así. Entonces, de esa forma, obedeciendo los potenciales de oxidorreducción, es decir, el grado de afinidad por hidrógenos o electrones
Eso es potencial redox, el grado de afinidad por hidrógenos de I o electrones. Y se ordenan estos componentes respetando su potencial de oxidorreducción, de menor a mayor. El que tiene, pues, de todos ellos, el mayor potencial redox de todos estos componentes de la cadena respiratoria es la pareja agua-oxígeno. ¿Cierto? Todos los demás se tienen obligados a ubicarse y a ordenarse en ese sentido. De todos los componentes que están aquí, hay dos que no forman parte de complejos. La coenzima Q, que es de naturaleza liposoluble, y el citocromo C. Los demás están formando complejos. Se asocian a proteínas. Este es un complejo muy grande. Tiene algo de 44 proteínas, más esta deshidrogenasa y un centro fierro-azufre. Hacen 45 proteínas y un centro fierro-azufre. Es grande, grande. Este es el más pequeño de todos. Este es la succinato de deshidrogenasa, que con 4 proteínas hace un total de 5. Y con un centro fierro-azufre forma el complejo 3. Este también tiene algo de 23 o 22 proteínas que se unen y con un centro fierro-azufre forman el complejo 3. Y este es el complejo 4, que no tiene centro fierro-azufre, pero son también un complejo de citocromos con proteínas. Y además de fierro también tienen cobre. Forman el complejo 4. Los únicos que no forman complejo son el citocromo C y la coenzima Q. Los demás están organizados como complejos. De los 4 complejos, el 1, el 3 y 4 son los que bombean hidrogeniones. Este 2 es muy pequeño, no lo hace. Entonces, como vemos, todo el ATP se genera en la mitocondria, donde aquí, a través del proceso de oxidorreducción, van a generarse NADH2 o FADH2, que en la cadena respiratoria van a traducirse después en ATP. ¿De dónde vienen? De los nutrientes. Los carbohidratos, lípidos y proteínas. Por ejemplo, los almidones van a rendir glucosa por digestión. Lípidos, ácidos grasos. Proteínas, aminoácidos. Se absorben y una vez que están dentro de la célula, pueden sufrir procesos degradativos que a las finales van a ir a producir NADH2 o FADH2, que en la cadena respiratoria se va a traducir en agua y ATP. Allí estamos entonces con esto. Lo mismo que he dicho antes, ya con unos dibujos más aquí indicados. Acá está cuando es con NAD, va el complejo 1, coenzima Q, citocromo B, cromo C1, cromo oxidasa y reducir el oxígeno en agua. De paso, están bombeando hidrogeniones. ¿Ven? ¿Para qué? Eso se va acumulando aquí. En su afán de retornar, lo hacen por un sitio específico. Este que está aquí es un complejo quinto, muy aparte. Ya no es cadena respiratoria, llamado ATP sintiasa, que por aquí, al retornar, hace que este ADP más óxido orgánico se vea convertido en ATP. Ese es el afán del transporte de electrones. Y a esto se llama el acoplamiento de la cadena respiratoria mitocondrial. Así ocurre. Entonces aquí, es este complejo 1, cómo comienzan a llegar los hidrógenos, vienen para acá, agarra el otro, el otro, el otro y el otro, y al final el que recibe es el complejo 4. Y de paso de todo esto, se van bombeando hidrogeniones. ¿Ven? Esa es una forma representativa de cómo ocurre este transporte de electrones. Es lo mismo, miren acá. Aquí están los complejos ya, como se han formado, y estos van propiciando que se transfieran los electrones hasta el oxígeno, generando agua. Y de paso, creando una gradiente de concentración de hidrógenos para que estos retornen por este sitio. Pero hay sustancias que pueden inhibir, como el caso de la rotenona y amital, inhiben a ese complejo 1. Malonato inhibe al complejo 2. Antimicina A al complejo 3. Cianuro, monóxido de carbono, ácido de sodio, sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, inhiben al complejo 4 o citocromo oxidasa. Cualquiera de estas sustancias, rotenona, malonato, amital, antimicina, cianuro, monóxido de carbono, estos compuestos que se llaman inhibidores, bloquean, se unen a ellos, los distorsionan y los inhabilitan para que puedan transportar electrones. Por tanto, si no hay transporte de electrones,
no hay hidrogeniones. Y si no hay hidrogeniones, no hay quien retorne por acá, y si no retornan por ese sitio, no se forma ATP. Esto explica el carácter letal, nocivo, de estas sustancias que se les denomina inhibidores de transporte de electrones. Estos inhiben a estos intermediarios, a estos eslabones de la cadena respiratoria mitocondrial, que como ven ustedes, están ubicados en la membrana mitocondrial interna. ¿Qué hacen los desacopladores? Trabajan de forma distinta. Los desacopladores lo que hacen es evitar que se forme la gradiente. Se ponen, algunos casos, aquí, reciben los hidrógenos y en lugar de que vengan por este sitio, los reciben acá y los devuelven. Se ponen acá, los reciben y los devuelven. Si están de aquí para acá, ellos simplemente se voltean, se devuelven. Mientras regresen, lo toman y se regresan. Y están de esa forma desbaratando, echando por tierra todo el esfuerzo que hace la cadena respiratoria para hacer que estos hidrógenos o electrones lleguen hacia el oxígeno. Entonces, como no se logra establecer esta gradiente, no hay forma en que estos puedan retornar por aquí, pues la ATP sintiasa, y por tanto no hay ATP. Pero estos no están impidiendo el transporte de electrones. Esto sigue funcionando, pero en vano. ¿Por qué? Porque unos señores se han puesto aquí y están cogiendo, tomando esto y devolviéndolos. O bien se han formado poros, como el caso de la termogenina, que son proteínas que han formado un porito por ahí, un poro, y mientras esto va trabajando, tanto esfuerzo de estos componentes para bombear hidrogeniones y estos se retornan por ese sitio. Se echa por tierra, no se forma la gradiente. Mientras no hay gradiente, esto no funciona. Y si no funciona el ATP sintiasa, no hay síntesis ATP. No hay consumo de fósforo inorgánico ni de ADP. Pero sí hay transporte de electrones. Incluso cuando hay un desacoplador, la célula acusa esto como que está trabajando muy, muy lentamente. ¿Cuál es su respuesta? Acelerar. Y comienza en ese afán a querer consumir incluso mucho más nutrientes que antes. Y el consumo de oxígeno se incrementa para provocar más producción de agua, más bombeo de hidrogeniones. Pero ¿qué pasa? De que estos desacopladores están devolviéndolos y no se crea la gradiente. No hay ATP. Entonces, en el afán desesperado por el ATP que no está formando, la cadena respiratoria comienza a acelerarse y eso se manifiesta con un mayor consumo de oxígeno, pero en vano, porque los desacopladores están desbaratando, echando por tierra la formación de esta gradiente, ya sea con sustancias como el 2,4-nitrofenol, por ejemplo, algunos insecticidas o también la termogenina. De una forma u otra impiden que se forme la gradiente, pero no bloquean el transporte de hidrógenos y o electrones. Al contrario, más bien, como que lo están acelerando. Esto mismo está aquí pasando. Aquí les puse entonces aquí. El caso de aquí del cuadro que se les pone es con el ortoditocresol, que ustedes van a ver qué característica tiene. Justamente este ingresa y se ubica en este sitio. Una vez que está acá, coge estos hidrogeniones y se los pasa por ese lado. Este prácticamente está haciendo todo, echando por tierra todo este esfuerzo que les implica la cadena respiratoria. Esto los desbarata, los devuelve nuevamente. ¿Y esa energía en qué se pierde? Como calor, pues, porque no, o sea que no está aprovechándose el desacoplador, el desacoplar la cadena respiratoria de la síntesis de ATP, prácticamente esa energía que está ocurriendo se traduce en un incremento de calor. Eso es importante, por ejemplo, para el caso de mantener la temperatura de los animales en hibernación y también durante el nacimiento, por esta termogenina. La termogenina está presente en la grasa parda durante el parto de los recién nacidos y también en los animales de hibernación. Actúan como desacopladores. Las hormonas tiroideas también son agentes desacoplantes en altas dosis. Es por esta razón que ustedes también podrán darse cuenta de que una persona con hipertiroidea, ustedes conocen o van a conocer de repente una persona con hipertiroidismo, ¿es delgada
o es obesa. Es hiper, es una persona delgada. Y ya ustedes pueden imaginar, es delgada porque el exceso de hormonas tiroideas está desacoplando y está más bien haciendo de que trabaje más su cadena respiratoria para compensar esa falta de ATP o esta escasez de ATP y está echando mano de repente a grasas. Y de esa forma entonces es más delgada. Y además se le nota, se le toca, es una persona caliente. La energía se está perdiendo como calor. Eso es propio de una persona hipertiroidea. Los hipotiroideos son al revés, son más bien son obesos, entonces ¿no? Tienden a la obesidad. Pero hipertiroidea, ya se explica, son personas que tienen desacoplada su fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria. Bien, acá creo, entonces ahí me pasé, a ver, acá cuando puse rápido, habían otras cositas para ver más adelante, o qué cosa era esto. Ahí es el cuadro clínico que tengo que decirles. Bien, como dije, ¿no? Entonces, todo nuestro organismo requiere en cada una de nuestras células el más mínimo sitio ATP. ATP es fundamental por todo sitio. Y el cuadro clínico es ese que está aquí. Ya para entrar una vez para discusión porque no gana el tiempo. 2 trabajadores de campo fueron, dice, contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitrocresol como insecticida. Al final del día del trabajo, ambos se comenzaron a sentir mal, a tal punto que uno de ellos murió mientras retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. Claro, en uno que fallece en un cadáver, se establece el rigor mortis, pero no tan rápido como se pudo ver aquí. Ya ustedes pueden imaginarse por qué. ¿Por qué en este paciente el rigor mortis se adelantó más de lo normal? En otro trabajador alcanzó a llegar, el otro trabajador alcanzó a llegar al hospital. Tenía una temperatura corporal de 39. Ya ustedes pueden imaginarse por qué. Sudaba profusamente y su frecuencia respiratoria era 60 por minuto, estaba aumentada. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema, y se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había ocurrido esto? Y grasa peritoneal, o sea, marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal, donde normalmente debería haber. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia. No había, por ausencia de oxígeno en sangre. En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra del pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias. Eso se hizo un estudio in vitro, en tubo de ensayo. Los resultados obtenidos con el uso de electrodo de oxígeno, es decir, para ver consumo de oxígeno, se muestran aquí. O sea, se trabajó en un sistema con una muestra de mitocondrias, pero con este pesticida. Y se obtuvo ese trazo. Se pone succinato y empieza a disminuir los niveles de oxígeno. Se pone el 2,4-nitrocresol y se ve esto. Se pone otro nitrocresol y se ve esa bajada. Cianuro, así. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a este gráfico, ustedes pueden decir qué cosa es el nitrocresol. ¿Es un desacoplador o es un inhibidor? ¿Por qué? ¿Cómo refleja? ¿Cómo se explica eso? Efecto del ortonitrocresol sobre el consumo de oxígeno en mitocondrias de hígado. Bueno, eso es lo que se ve acá, a partir de adición de succinato. Bien, eso es lo que se ve. Acá está cómo se procede la muestra. Aquí se puso todo el sistema experimental para ver qué era el ortonitrocresol. Hasta ese momento no sabía qué había pasado. ¿Era un inhibidor, un veneno o qué cosa había pasado? Y ustedes van a decir qué cosa es el ortonitrocresol. Bien, entonces con esto pasamos a las preguntas.
¿Dónde está? Tanto es el aspecto. Ahí está, muy bien. Aquí tenemos entonces rápidamente, el tiempo nos está ganando. Esto termina, ¿a qué hora termina eso? ¿A qué hora se acaba la clase? Dígame, por favor. 1:10, profesor. 1:10, ¿ven? Sí, 1:10. Entonces tengo que acelerar. Ya tengo un poquito de preguntas. A ver, dice, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? A ver, uno de ustedes. Profesor, ¿puedo yo hablar? Sí, a ver, uno de ustedes, una, Álvarez Enrique. ya, diga. Ya, el cianuro es un potente veneno que inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa, bloqueando el paso de electrones del circuito A3 al oxígeno en el complejo 4. Esto va, la que esté bloqueada la cadena de transporte de electrones va a provocar que no se genere la corriente de protones, por lo tanto no se produzca la obtención de ATP con la consiguiente acumulación de NADH y FADH2. Ajá. A ver, su apellido, Álvarez Enríquez. Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere aumentar ahí un poquito? Sí, ¿Más? profesor, puedo. A ver, sí, díganlo. Kansaya Ramírez. Bueno, el Ya. cianuro también es aquel que impide el flujo de electrones y bueno, eso es lo que ocasiona a que también se inhiba el citocromo de la oxidasa, que este se encuentra a nivel del complejo 4. Ajá, muy bien. Sí, su apellido, Kansaya Ramírez. Cansaya Ramírez Claudia, muy bien. A ver, sí, creo que ya se ha agotado esa pregunta. ¿De cuántas preguntas son? Voy a ver cuántas son. Ah, son 8 preguntas, o sea que tenemos que acelerarnos un poquito. Bien, entonces otra pregunta dice, ¿por qué al añadir el cianuro a la preparación se obtuvieron los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? A ver, Ya, profesor. ya, rápido. Crustaco. ¿Sí? ¿Ya? Crustaco. ¿Sí? Ya, profesor, donde más el cianuro, donde más daño va a causar, son más que todo en los lugares donde se consume más oxígeno. Y están estas también muy irrigados, como por ejemplo el corazón, el cerebro. Ahora, de esta forma, el cianuro va a provocar un tipo de parálisis respiratoria, convulsiones, etcétera. Entonces, por esta razón, podemos ver en la imagen que al momento de cianuro tomar, van a bajar el nivel de oxígeno. Ya, ya, muy bien. Usted Cruz Taco, ¿no? Y A ver, ¿alguien más? A ver, dice, sí, hable. Bueno, Sí, el todos los- cianuro, al inhibir el a ver, citocromo sí, oxidasa, dígate, sí, profesor, el cianuro al dígate. inhibir al citocromo oxidasa impide que haya el flujo de electrones. Y ello se ve en la gráfica que al añadir el cianuro ya no hay consumo de oxígeno. Y sabemos Así es. que el citocromo cede electrones y reduce el oxígeno elemental. Además, el cianuro no es un veneno potente que va a bloquear la cadena de transporte de electrones. Y así no se va a poder generar protones y tampoco producir ATP, por lo tanto. Y Así pues es. al añadir un inhibidor como el cianuro, se detiene el consumo de oxígeno porque inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa bloqueando el paso de electrones del citocromo en el complejo 4. Así es. ¿Su apellido? Chupa de troncoso, profesor. Chustaya Troncoso Cintia. Muy ¿Puedo bien. agregar algo? Profesor, ¿puedo hablar? Sí, ¿algo más que agregar? Sí, yo, profesor. ¿Ya? Quería indicar que como podemos ver en la gráfica, cuando el cianuro señala, cuando al ser plano es que no hay los transportes de electrones. Y también nos indica, la caída nos indica que es el consumo y el transporte de electrones. Pero en el caso del cianuro, ya no hay caída, ¿cierto? Ujú. Ya. Bien. Miren, a ver, creo que más adelante hay otra pregunta. ¿Su apellido? Cáceres López. Cáceres López Adriana. ¿Ya? Claro, estamos para que todos reforzando, pero aquí vamos a ver, creo que hay otra pregunta que quería hacerle sobre esto mismo. A ver, ya fuimos al ritmo con datos de precipitación. A ver, acá, ¿cómo explica el aumento de la temperatura corporal? Explica la disminución de la... Ah, no había, entonces aquí mismo lo voy a hacer. A ver, una preguntita a ustedes. Para ustedes, ¿qué cosa es el 2,4-nitrofenol? ¿Un inhibidor o un desacoplador? De acuerdo a lo que ven. A ver, alguien que no haya participado.
Un ¿A ustedes de desacoplador. acuerdo? ¿Sí? Es un desacoplador. ¿Por qué? Profesor, yo, profesor, Sí. ¿Quién dijo ya. desacoplador primero? eh, Ya, yo puedo, profesor, hablar. ya. A ver, sí. Ah, ya. Es un desacoplador porque dice que desacopla la cadena de transporte de electrones en la fosforilación oxidativa. Ya, pero ¿qué dice acá cuando ven ustedes en la gráfica? ¿Por qué dice? ¿Cómo se puede diferenciar un desacoplador de un inhibidor, de acuerdo a la gráfica? ¿Qué es para ustedes el 2,4-nitrofenol y el ortonitrocresol? Desacopladores e inhibidores, pero ¿por qué? Lo que quiero que me digan, ¿por qué? De acuerdo a la gráfica. Profesor, ¿puedo hablar? Sí, a ver. Ya. Yo creo que es porque los inhibidores lo que hacen es impedir el flujo de electrones, mientras que los desacopladores no lo impiden. Es más, al contrario, hacen que éste aumente y sea más rápido. Lo que ellos impiden es la Justo. síntesis del ATP en sí mismo. Así es. Muy bien. Esa palabrita que dice, los inhibidores impiden, no hay transporte de electrones. En cambio, esos, al contrario, más bien lo están acelerando. Y este estaría con mayor razón, mucho más. Esto está indicando de que aquí solamente no habrá síntesis ATP, pero sí hay transporte de electrones. Muy bien. ¿Su apellido? Alave, ¿Cuál? ¿Álvaro? ¿Apellido? alave, Zucca. Al lado. A ver, ¿cuál es? Alave Zucca. Ahí arriba. Alave. Sí, Alave Zucca, ¿sí, no? Muy bien. Muy bien, su respuesta es perfecta. Así, ese es. ¿Alguien más sabe de repente? ¿Qué pasa si yo hubiera puesto acá, hubiera puesto el cianuro? Hubiera sido así, ¿cierto? Si yo el cianuro lo pongo en este momento, estaba así, y le pongo el cianuro, y automáticamente eso pasa así. ¿Qué pasa si después de estar con el cianuro, yo le pongo ortonitrocresol? ¿Baja o se mantiene nomás? ¿Qué me dice? Miren, si yo en este momento pongo el cianuro, ya está así. O mejor acá le digo, ya está. Como esto ya está con cianuro, ¿qué tal si en este momento aquí yo le pongo ortonitrocresol? ¿Se mantiene así o baja? ¿Qué pasa si yo aquí en este momento, después de que ya está con cianuro, yo le pongo ortonitrocresol? ¿Se vuelve a bajar o ya se mantiene nomás? O más y más y más. ¿Cómo? Si en este momento que ya está con cianuro le pongo ortonitrocresol, ¿logro ver nuevamente esa bajada o ya no puedo hacer nada? Sigue nomás idéntico, ¿sí? Plano. ¿Qué me dicen? Sigue igual. Sí, igual. ¿Por qué? A ver, ¿tienes una idea? Sí, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque, o sea, son diferentes. El cianuro es un inhibidor y el ortoditocresol es un desacoplador. Y como dijo mi compañero, el flujo de energía, el flujo de electrones va a seguir ahí. En cambio, el cianuro lo inhibe ya, no deja que se produzca. Entonces va a Ya. quedar igual porque Ah, es como si pusiéramos, es como si ocupara el lugar del 2,4 dinofenol. claro. No, sí, es cierto. Miren, el cianuro ya bloqueó a histocromo oxidasa. Por más que le ponga el otro nitrosol, ¿qué va a desacoplar? Pero si ya no hay, si ya está bloqueado esto, ¿cierto? Si le pusiera antes, sí, pero después del inhibidor ya no puede hacer nada el otro nitrocresol, porque ya no, ¿cómo explicamos de que si está inhibido, vamos a poner eso, quiere decir que lo va a desacoplar? ¿Cómo va a ser si ya no hay hidrogeniones? ¿Cierto? Efectivamente, cuando está con cianuro, si por encima del inhibidor ponemos un desacoplador, no hay nada que hacer, ya sigue inhibido nomás. Por más que la intención hubiera sido desacoplar. ¿Qué va a desacoplar si ya no hay hidrogeniones? Porque está inhibida la carrera, la cadena. ¿Cierto? Muy bien. ¿Su apellido? Flores Juárez. Flores Juárez. Muy bien. Estaba usted bien, sino que estabas un poquito de duda. Así es.
Perfecto, muy bien. Ese, ¿ven? Como le esta preguntita sirve también para que ustedes vayan reforzando. Mira acá, escriba la fórmula del ortonitocresol y con datos disponibles explique su probable mecanismo de acción. Ahí les muestro yo, esa es la estructura del ortonitocresol. A ver, alguien que no haya hablado, díganme, Yo, profesor, ¿sí? ¿Cómo se ya, explica? Sí, mecanismo de acción. cuando ¿Ya? el dinitrocresol entra a la célula en el espacio intermembrana, va a atrapar a los hidrogeniones por medio de sus átomos de oxígeno. Y Así. los va a incorporar en su estructura y a esto así como los va a regresar. Así va a impedir que estos pasen por el ATP sintetiza formando el ATP. Perfecto. Estos grupitos son, que están aquí mostrándoles, por ahí, estos, es igual como decir, yo le puedo dar la vueltita aquí, y estos son los que están mirando a la cara de la membrana, del espacio intermembrana. Acá están los hidrogeniones. Este compuesto muy campantemente viene, los capta acá, se dan la vueltita y lo dejan acá. Nuevamente se ubican allá, reciben los hidrógenos y este fácilmente se da la vueltita y lo dejan aquí abajo. Básicamente, estos son los que captan. Son compuestos que tienen esa naturaleza de alta afinidad por los hidrogeniones. Muy bien, su apellido. Apasa. Apasa Rodríguez, ¿no? Profesor, ¿podría acotar algo? Sí, sí. Como mi compañera mencionó, el ortodinocresol, su fórmula es C7H6N2O5. Sabemos que este es un desacoplador, es un plaguicida actualmente prohibido en todas sus formulaciones y usos por su dañino para la salud humana y el ambiente. Ajá. En el Perú tiene un grado de toxicidad alto y está prohibido por sus efectos que trae el organismo. Este plaguicida actúa, como les mencioné, en la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial. Su mecanismo de acción, como mi compañera mencionó, sería que debido a esta sustancia, al ser liposoluble, puede atravesar fácilmente a la membrana mitocondrial y llegar hacia la matriz mitocondrial, disipando la gradiente protónica y haciendo de esa manera que ingresan los hidrogeniones por la membrana interna y no se formaría el ATP, ya que los protones no ingresan por el ATP sinteasa. Así es. Muy bien. ¿Su apellido? Chuctaya troncoso. ¿Cómo? Chuctaya troncoso. Usted es Troncoso, Cintia, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Ya. Es un añadido más que ha hecho, ¿está bien? Claro, cuando uno ve, por ejemplo, en este caso, estos plaguicidas o estos insecticidas tienen este mecanismo. Otros son, bueno, cuando uno habla, por ejemplo, de insecticidas tipo paratión, malatión, o sea, los órganos fosforados, esos tienen otro mecanismo. Pero en estos casos ya son porque bloquean el transporte, digamos, el ingreso de oxígeno y matan así a los insectos. Y también son todavía mucho más tóxicos para el caso de mamíferos. En este caso, este es un desacoplador, pero cuando es en gran cantidad, vieron cómo los efectos también son bastante nada buenos, ¿no? Dice, ¿cómo explica el aumento de la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? A ver, dice, ¿cómo explica el aumento de temperatura, dice, y la frecuencia respiratoria? El segundo paciente todavía llegó vivo y tenía esas características. ¿Cómo se explica? Ya, profesor, ¿puedo? A ver, ¿sí? Ya, en el caso de la respiración, es que nuestro organismo, con el fin de subsanar la falta de ATP, comienza a acelerar el transporte de electrones, lo cual va a conllevar a un mayor requerimiento de oxígeno. Y en el caso de la temperatura, va a haber más flujo de sangre, entonces el paso de los hidrogeniones del espacio intermembrana va a desprender calor, el cual ayuda a mantener la temperatura corporal. Y en el caso de los desacopladores, quienes aceleran el proceso, incrementa el calor de esa manera. Que va a ser mucho más todavía, ¿no es cierto? Normalmente, en los sitios donde no se forma la ATP, realmente allí, esos mantienen la temperatura. Pero en ese caso de desocuplamiento, esto ya se acompaña con una mayor liberación de calor. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Cáceres López. Cáceres López, Adriana Rosario. Bien. Profesor, ¿puedo acotar algo? Sí, adelante.
Ya, profesor, lo que yo encontré era que al momento de que una persona tiene fiebre, esta va a ejercer un estímulo de respiración, lo que hace que va a aumentar la frecuencia respiratoria y así va a haber más profundidad dentro de la respiración. Al igual que lo que encontré interesante era que esta hace, al igual que se consuma más rápido lo que son las reservas de hidrato de carbono, al igual que las grasas, que estas, como sabemos, van a ser las fuentes de energía que va a tener el cuerpo. Sí, Al ahorita igual que... que, Ajá. al igual que la frecuencia cardíaca sube o aumenta más o menos unas 15 pulsaciones por minuto por cada centígrado de elevación que se va a tener dentro de la temperatura. Ya, bueno, ahí hay una preguntita que también viene al respecto. Ahorita vamos a ver. Ya usted ha adelantado un poquito. Diga usted su apellido. Cruz Taco. Cruz Taco, ¿dónde está? Cruz, ¿dónde está? Cruz Taco, Micaela. ¿Sí? Ya, sí, realmente hay una pregunta ya que ahí te viene justamente al respecto, ¿ves? Por eso que dice, ¿cómo se explica la gran disminución de la grasa corporal, los hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis instalado en el segundo paciente? Primero, la primera parte, ya creo que eso está muy fácil, ¿no? Ya lo dijo un poquito, a ver, ¿cómo se explica la disminución de la grasa corporal y los hallazgos microscópicos en la médula femoral? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien que no ha hablado? ¿Sí? Adelante. ¿Alguien que no ha hablado? ¿Ya? Sí, sí. Con la aceleración de la cadena respiratoria se va a requerir de mayor energía para generar el ATP. Es por eso que se va a recurrir al consumo de grasas. Ajá. Y con respecto a la segunda pregunta, lo que es el rigor mortis aparece cuando ya una persona fallece y aparece a las 3 horas o 4 horas. Pero no sé si apareció muy temprano. Esto se debe a que el ATP en sí relaja los músculos, pero cuando ya va a haber un déficit, los músculos esqueléticos van a quedar contraídos. Y al estar contraídos va a ir apareciendo ya el rigor mortis. Así es, muy bien. ¿Tu apellido? Respuesta correcta. Profesor. Bien, bien. Apasa. ¿Apasa? Sí. ¿Apasa Rodríguez? Sí. Apasa Sí. Rodríguez Milagros, bien. A ver, acá Apasa Profesor, Rodríguez. ¿podría acotar algo? Sí, sí. Ya, como no se está formando el ATP que en la fosforilación oxidativa, tampoco se está utilizando en la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, las células van a necesitar energía y al no tenerlas comenzarán a utilizar grandes cantidades de grasa de otras partes del cuerpo. Y al no tenerlas, comenzarán a utilizar, como le mencioné, y esto ocasionará una cierta disminución corporal en todo el cuerpo al utilizar grasas de otro lugar. Y entonces el rigor mortis va a entrar de cierto modo en contacto con el cuerpo y va a presentar cierta deficiencia de ATP y lo que causará una cierta rigidez en el músculo esquelético. Ya, pero bueno, a ver, de todas maneras, ¿es su apellido? ¿Apellido? Chuptaya Troncoso. Chustaya Troncoso. Sí. Mire, aquí además que todo, lo que dijo la señorita al comienzo es lo correcto. Lo ha dicho bien claro. O sea, el rigor mortis es cuando el músculo queda contraído. Esto normalmente ocurre ya después de un tiempo pasado, o sea, como dice, 3 o 4 horas. Pero acá que se haya presentado tan rápido, lo que dice su compañera anteriormente fue lo correcto. La relajación es la que requiere de ATP, no la contracción. Y por tanto, en este paciente no había ATP. Por tanto, es por esa razón de que el músculo se quedó básicamente contraído. O sea, el proceso de contracción se presentó mucho más antes de lo que debe ser. ¿Por qué? Por la falta de ATP. ATP, como el calcio, todos son los que generan la relajación. Aquí no había esto, ¿cierto? Así es. Bien, hay mucho que creemos que es al contrario, la contracción no, es la relajación. Se contrae y se relaja. Y en ese momento es donde participa el ATP. Bien, acá entonces, estamos bien. ¿Cómo? Allá estaba. Explica las dimensiones modales, los motos instaurados allá. Dice, describa 2 desacopladores de la fosforilación oxidativa e indique sus mecanismos de acción. A ver.
Yo, profesor. Sí, Profesor, sí, adelante, Primero, adelante. primero tenemos el 2,4 dinitrofenol, que tiene la capacidad de aislar el flujo de los electrones y el bombeo de hidrogeniones de la síntesis de ATP. Luego tenemos lo que es la termogenina, que desacopla el transporte electrónico de la fosforilación oxidativa, permitiendo que la energía se libere en forma de calor. También otro ejemplo sería el pentaclorofenol. Ya, bien. ¿Su apellido? Corahuachalla. Coragua, Chaya, Fiorella. Bien, qué bien. Usted todavía no había participado, ya aumentó uno más. Perfecto. Hay todavía personas que no han participado. A ver, démosles. Profesor, yo tengo... Profesor, Ya, disculpe, sí, yo podría sí. contar algo. Sí, sí, encantado. Profesor, ya. Karina, Alguien que no ha ya, participado. la Ya, sí. Karinina. ¿Sí? ¿Quién, Karinina? También hay otros. Un ejemplo también es la oligomicina, la glutamicina, la uracilina, las que actúan en el sistema sintetizador, ¿Cuál? lo que determina la utilización de la energía liberada durante el transporte de electrones. En la síntesis de ATP, ¿Cómo? en este caso el transporte de electrones seca. Ya, a ver, ¿cuál me ha dicho usted? ¿Qué compuesto? No lo escuché bien. ¿Qué compuesto? La oligomicina, Muy bien. la glutamicina Ajá. y la aurovertina. Ya. Ya, ¿qué hacen? Me dijo, ¿ellos se inhiben o desacoplan? Son, Esas se desacoplan, o sea, pero otra vez son ya, desacopladores. así es, tiene ese doble efecto. Muy bien. ¿Su apellido? ¿Su apellido? ¿Apellido? ¿Cuál? ¿Me escucha? Karinina. Karinina, ya muy bien. Karinina. Esmeralda. Sí, Esmeralda, ya muy bien. Sí, justo estaba faltando aquí. Qué bien. Justamente ha participado usted. Nunca usted lo había escuchado. Qué bien, ahora sí estás, ¿eh? Qué bien, qué me gusta, me da que estén participando otros que antes no lo hacían. Sí, efectivamente. Usted ha puesto una cosita muy interesante. Usted está mencionando de esta sustancia que siempre le dice, ¿qué es, por ejemplo, la oligomicina? Muchos le dicen, ¿es desacoplador o es inhibidor? No, uno dice, no, es inhibidor. No, otros dicen, es desacoplador. Al final, ¿qué cosa es lo que está haciendo ese compuesto? Comienza como desacoplador, pero termina siendo inhibidor. A ver, ¿alguien más quiere aumentar a eso? A esto. Profesor, Sí, adelante. ya. Los agentes desacopladores nos dice que son un grupo de sustancias que incluyen a los fenoles sustituidos. Como mencionó una compañera, es el pentaclorofenol y el dinitrofenol. Son también hormonas tiroideas a dosis tóxicas. Los feniltrazonas de cianuro con carbonilo, el dicumarol. Y Comarol. Ya, bueno, esos son otros. Ya, pero a ver, ¿su apellido cuál? ¿Su apellido? Esperilla Cama. A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál? Cama. Ajá, Esperilla. Cama, a ver. Cama, Esperilla. ¿Dónde está usted? No lo encuentro. Cama, su apellido es Cama. No, primero es Esperilla y después es Cama. Esperilla. Ajá, Esperilla Esperilla Cama. Cama, Esperilla Cama, ya, muy bien. No lo encontraba porque usted buscado como Cama. Muy bien. Sí, usted ha aumentado otros más. La pregunta, ahora entonces viene, ya que la señorita anterior a usted mencionó lo de la oligomicina, ya, y yo al puesto acá. ¿Alguien más ha visto sobre la oligomicina? ¿Qué hace la oligomicina? ¿Es desacoplador, inhibidor, los dos cosas? A ver, sí. La oligomicina se le puede considerar como un inhibidor indirecto del complejo 4, ya que este primordialmente va a actuar en el complejo 5, pero inhibe a la cadena de electrones. Por la inhibición de la síntesis de ATP y el transporte de hidrogeniones, como no hay eliminación de protones, se va a inhibir la cadena de electrones. Ajá, bien. Efectivamente. Claro, como estamos hablando acá más que todo de desacopladores,
Bueno, pero no habíamos tocado esto del caso de la ¿qué más? Oligomicina, rutamicina, entre otros compuestos, que como lo ha hecho usted, ahí también mencionó, de que en realidad no es un desacoplador. Pero entonces, ¿qué cosa es? Se vio de que este bloqueaba, no había síntesis ATP. Cuando no hay síntesis ATP y sigue habiendo cadena respiratoria, bueno, pues se pensó en ese momento que era un desacoplador, ¿cierto? Y así entonces en un momento, en un tiempo atrás, se pensó que la oligomicina era un desacoplador. ¿Por qué? Porque cuando se ponía, se observaba de que realmente no había ATP, simplemente. Pero sí en un momento todavía seguía funcionando el transporte de electrones. Entonces eso hacía ver de que realmente era un desacoplador. Que había transporte de electrones y no había ATP, debería ser este. Pero ¿qué pasó cuando se puso en más concentración y más tiempo? Se detenía todo. Se detenía todo. Entonces eso llevó a pensar de que no, ese no es desacoplador, algo más se está haciendo. Y se descubre de que esas sustancias tienen la capacidad de inhibir al complejo quinto, o sea, la ATP sintiasa. Bloquean. Yo les voy a volver acá a este dibujito, miren. Acá imagínense, estos son desacopladores, los que hacen que los devuelven. Pero en este caso, ¿qué hace la oligomicina? Se une, acá mejor en el otro dibujito. ¿Cuál es el otro? Acá está mejor. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Dice al revés. Acá tampoco no está bien el dibujito hecho. No es el dibujo bien. Ah, no, me parece que no le hemos puesto el dibujo que yo tenía. Bueno, acá se ve como que hay un huequito que. En realidad, cuando esto, ¿cuál está mejor? ¿Este o este otro? Todos son igualitos. En realidad, miren, esta es una forma abreviada de poner el complejo ATP sintiasa. Estos hidrogeniones tienen que retornar por este sitio, ¿cierto? O dicho de otro modo, tienen que retornar por este lugar. ¿Dónde está? Siempre agarro acá. O el otro que estamos acá. Yo pensé que teníamos otro más acá. Este está un poco mejor. Cuando acá, normalmente, estos hidrogenos tienen que volver por ese sitio. Claro que no lo hacen por ese huequito que está en el centro. Lo hacen por un ladito. Eso normalmente acá hay un sistema. Ven los hidrogeniones, pasan por acá y cuando llegan acá, estos hidrógenos llegan a ser así, hacen girar esta cabecita llamada el F0. El F0, ven hidrogeniones, se ponen por aquí afuera y eso hacen girar. Es como una ruedita que va girando. Al hacer girar esto, ¿qué van a hacer? Que estos entran por un lado, dan la vuelta y salen por otro lado. Pero no hacen girar. Remueve esto en realidad. Al mover eso, también se mueve el F1, que es todo un complejo de proteínas. Acá hay alfa, beta y alfa, beta. 3 alfas, 3 betas, que forman 2 dímeros de alfa, beta, 2 alfa, beta, otro alfa, beta. Cada una de esas parejas se encargan de incorporar ADP más oxígeno orgánico y liberarlo como ATP. Esto va girando conforme van pasando los hidrogeniones para acá, vuelven por un lado, regresan por acá y se libera. Pero al hacer eso, como son muchos, esta gira y gira y gira. Y esto también lo hace lo mismo. Está girando. Algunos autores dicen que esto se mueve también igualito, al mismo ritmo. Otros dicen que no, que se bambolea solamente, se bambolea. Esto va girando todo el tiempo, mientras que esto está así. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Y al hacer eso, estos van tomando ADP, cada pareja se encarga de la formación de un ATP. Y eso está así. Entonces, ¿qué es lo que hace esta oligomicina? Justamente, por acá hay unos poritos. No es ese poro que está aquí descrito, por ejemplo. Cuando ponemos esto en este dibujo, por aquí, eso no lo hace por allí, lo hace por un ladito, que tiene un huequito. Esto viene por acá, hace girar esto por allá y regresa por otro lugar, pero deja girando. Así es como salen eso. Y eso, y en ese afán, también va remoliendo o bien va haciendo eso. Y se va elevando ATP. ¿Qué hace estos compuestos como la oligomicina? Viene y se bloquea acá, tapone ese huequito, tapone acá. Y por tanto, esa bombea hidrogeniones y eso no remueve. Y no hay ATP. Pero ¿qué pasa? Eso sigue trabajando. Se sigue acumulando, se acumula, hasta que al final termina bloqueando. Entonces, por ese lado, ya no es que se ha desbaratado la gradiente, al contrario, se ha superado demasiado. Acá hay tanto hidrogenio en el medio
y esto está tapado. Funcionó un momento, porque eso no permitía salir, y esto se fue, esto seguía trabajando, bombeando bien, bombeando, y había consumo de oxígeno normal, que hizo pensar que esto era un tipo de desacoplador, porque no había ATP. Pero cuando avanzó más adelante, se vio de que se detenían las dos cosas. Entonces algo pasa. Y es que no era desacoplador, era un inhibidor de la ATP sintiasa. Se bloqueaba acá y por tanto la cadena respiratoria comenzaba a bombear hidrogeniones hasta que acá que aumentaba a tal extremo de que ya no había capacidad. Todo esto se bombea hasta un cierto límite. ¿Para qué va a seguir trabajando cuando aquí ya realmente hay demasiado? Y automáticamente se paraliza el transporte de hidrógenos y electrones y cesa el consumo de oxígeno. Y allí entonces las dos cosas, no hay ni transporte de hidrógenos, perdón, claro, hidrógenos ni consumo de oxígeno y no hay síntesis de ATP. Podríamos decir que es un inhibidor, actúa, o sea, primero fue un inhibidor de la ATP sintiasa, que después termina inhibiendo a la cadena respiratoria, como creo que alguien de ustedes lo mencionó. ¿Ven? Esa es la forma de actuar de este compuesto llamado de la llamada oligomicina y rutamicina. Ay, ¿qué está haciendo? Luego dice acá, describa, por si acaso, ese compuesto en algunos libros antiguos todavía lo mencionan a la oligomicina como un desacoplador y luego inhibidor, pero en realidad no es así. Es un inhibidor que termina después, inhibiendo la cadena respiratoria, pero no era directamente a la cadena, sino indirectamente. Describa, dice, cómo una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP. A ver, describa cómo una... ¿Sí? Y ahí, a ver, esa voz de varón que no ha escrito hasta ahora, Eduardo. A ver. ¿Sí? Ok, profesor. La riboflavina, o más conocida como vitamina 2, es el precursor de las coenzimas flavin adenin dinucleótido, el FAT, y de la flavin mononucleótido, que es la FMN. Ajá. Es un nutriente esencial que mantiene las funciones del metabolismo energético y que actúa como transportador de electrones. Por reacciones de oxidación-reducción, o redox, reacciones redox, involucran la producción de energía y numerosas rutas metabólicas. Pues la deficiencia de la riboflavina, sin esta no habría transporte de electrones y afecta a múltiples rutas del metabolismo de la vitamina B6, folato, niacina y del hierro. Muy bien, a ver, su apellido es Carnero. Carnero Díaz, muy bien. Acá, ¿alguien más quiere aumentar allí? Profesor, disculpe, ¿yo puedo acotar algo? Sí, adelante. Ya, la vitamina B2 dice que es muy importante para la integridad de la piel, también para las mucosas y de forma especial para la córnea, por su actividad oxigenadora, siendo imprescindible para la buena visión. Esta vitamina es importante para la producción de energía en el organismo. Ya, claro, es cierto, pero aquí todo dirigido a lo que es cadena respiratoria. Su compañero ha dicho una cosa importante. Miren, a ver, su apellido. Esperilla Cama. Esperilla Cama. A ver, alguien de preferencia, alguien que no haya participado. A ver, ¿podría yo hablar? Ya, sí, adelante, a ver. La riboflavina es un precursor importante de las coenzimas y es muy importante en las reacciones de redox y son involucradas en la producción de energía y en número de rutas metabólicas y son críticas para el metabolismo de los lípidos, proteínas y los carbohidratos. Y el FAT es parte de la cadena de transporte respiratoria de electrones, la cual es fundamental para la producción de energía. Ya, muy bien, está generalizando otras informaciones. No solamente usted está hablando de la cadena respiratoria directamente, como lo dijo su compañero Carmelo Díaz, que esa era la pregunta acá era directamente lo que dijo Luis Eduardo. Pero usted está haciendo otro alcance que también yo no lo estaba tomando en cuenta, pero es bueno, que realmente también otras veces en su metabolismo requieren de riboflavina. Muy bien. ¿Su apellido? Sustaya Nina Guamán. Sustaya Nina Guamán, ¿no?
¿Sí? Andrea Pamela, ¿sí? Ya, muy bien. Qué bien, usted no había participado, ahora sí la veo. Dos que no habían empezado nunca, creo. Ahora sí las veo participar. Qué bien, gracias. Bien, ya perfecto esto. Está bien, bastante me faltan tres nomás que participen. A ver, Dueñas Flores, la otra es Choquehuanca Chirinos y otro que no ha hablado también es Castillo Quispe. A ver, sí que pueden, lo dicen, si no, no hay problema, pero quisiera también darles oportunidad a que también hablen ellos. A ver, dice acá, efectivamente, miren, uno podría decir lo siguiente, acá, y dos cosas. Primero, Carnero dijo una cosa interesante, bueno, lo que es la respuesta correcta. Acá, miren, yo voy a volver al cuadrito de aquí adelante, a ese esquema, a ver dónde está el FAD, no. Mejor voy a volver acá, por ejemplo, ¿no? Miren, hay, mejor ese no, todavía no, porque ahí no se ve. Acá está mejor. Miren, hay sustratos, la mayoría que lo hace pues con NAD y otros con FAD, como el caso de la sucinato de deshidrogenasa, ácidos grasos, glicerol fosfato, hacen esta entrega, que directamente lo entregan a la coenzima Q, no necesariamente siendo complejo 2. El único complejo 2 es la sucinato de deshidrogenasa. Los otros lo hacen de una forma muy parecida, pero lo hacen también directamente a la coenzima Q. Por ejemplo, podría ponerles acá, a este nivel, por acá, por un ladito, lo hacen también estos otros, pero no, ya no son parte del complejo 2. El complejo 2 son 5 proteínas. Una de ellas es la sucinato de deshidrogenasa, que tiene FADH2. No lo voy a confundir con eso, pero así es como realmente ocurre. Lo cierto es de que cuando vemos esto, miren, veo Isabel, dice, es importante, muchos dicen, sí, claro que es importante, porque si no hay FAD, no habría FADH2 para oxidar al sucinato y estaría afectado. Pues, por tanto, otro podría haber dicho, no, sí, ¿no? Y le digo yo, y si es para otros sustratos, no, porque utilizan NAD. Y se están olvidando de esto, que muy bien lo ha hecho de acuerdo su compañero Carnero. Dice, es importantísimo, sea de un sustrato, aquellos que inician con NAD o que se inician con FADH2, acá está directamente. Sí, pero ¿y estos? Podríamos pensar que no. Un momentito, ¿y esto qué cosa es? Es FMN. Y por lo tanto, es importantísimo de quitar la presencia de riboflavina, es prácticamente estar afectando la cadena respiratoria. No solamente porque es cofactor de esa deshidrogenasa, sino que estos que son los mayoritarios que utilizan y este complejo 1 es el más obligadamente tiene que pasar la mayoría de sustratos que utilizan su proceso de oxidación, lo hacen a través de de NAD, y así comience con eso, acá se las van a ver con el FMN, que es una forma activa de la riboflavina. En este caso ya directamente, que es para esas enzimas, pero esos son una cantidad minoritaria. Eso es lo más importante. En ambos casos, cualquier sustrato se va a ver afectado en su oxidación si es que no hay riboflavina. ¿Cierto? Muy bien, como lo han dicho. Lo que me ha gustado a otras de sus compañeras es de que ya se fue todavía más adelante, lo que me ha gustado mucho. Dicen, está bien, esta es la cadena respiratoria, pero también tenemos que ver, imagínense aquí, cuando comenzamos a ver el piruvato. El piruvato puede venir de otras rutas. Acetilcoenzima A, para que vaya al ciclo de Krebs y genere todos estos compuestos. ¿Qué requieren? DFAD, ¿cierto? Cuando hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, ¿se requiere o no se requiere de FAD? Sí se requiere. ¿En dónde? En la cadena, ahí en la sucinato de deshidrogenasa, que es justamente esta. Cuando hablamos de la descarboxilación oxidativa del piruvato, para que se convierta aquí, piruvato así con enzima A, y el ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿De qué requiere eso? De FAD. Es decir, muchos de los compuestos de los sustratos durante su metabolismo, para que brindemos el ciclo de enzima de los ácidos grasos, como
lo mencionó uno de ustedes. ¿Qué requieren? Ustedes pronto van a hacer, después de que yo termine el capítulo de carbohidratos, van a ser lípidos y van a ver que los ácidos grasos cuando se metabolizan y quieren hacer llegar sus sustratos a la cadena respiratoria como hidrógenos, van a convertirse toditos, quieran o no, en acetilcoenzima A, en una vía que se llama beta-oxidación de ácidos grasos. Y la beta-oxidación de ácidos grasos tiene en una de sus etapas, requiere de FAD. Entonces, prácticamente, y su compañera ya se refirió no solamente a estos que están acá, sino que a otros sustratos, a otros componentes que en su camino degradativo para brindar estos sustratos tienen que usar previamente también FAD, como son aquellos que ingresan con el ciclo de Krebs. Ustedes muy bien saben de que esta cadena respiratoria trabaja en conjunto con el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, realmente, ¿qué cosa es? Ahí van todos. Los acetilcoenzimas A que pueden venir de grasas, pueden venir del piruvato de aminoácidos o de la misma glucosa. Y todas esas etapas requieren también en algún momento de FAD, no solamente NAD, FAD. O sea que no solo estemos mirando esto. Si me dicen directamente la cadena respiratoria, pues aquí está, aquí y acá. Pero si comenzamos a echar un vistazo más adelante, todo lo que tiene que contener ciclo de Krebs, beta-oxidación, todos ellos, descarboxidación oxidable del piruvato, que tarde o temprano tienen que brindar sustratos oxidables, tienen que también necesitar allí, en algún punto, FAD. Entonces es importante, tanto el NAD como el FAD. Muy bien, miren, así todos estamos enmarcando cada vez más la comprensión. Dice esta otra pregunta, la última, dice, describa 4 inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial e indique sus mecanismos de acción. A ver si los que faltan... Profesor, yo podría. A ver, Yo, Castillo. Castillo. Ya, bueno. Primero está la rotenona, que es un producto vegetal que se usa como insecticida y pesticida, actuando como interferencia en la cadena respiratoria a nivel del complejo 1. Ya. Así, profesor, bueno, esa sería mi participación. También nuestra compañera Shirley también ha puesto, creo que tiene problemas con el micrófono y también participa de esta pregunta. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Profesor. ¿Quién es? ¿Sí me escucha? ¿Cuál? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Choquehuanca Chirinos? Sí, profesor. Ya, a ver, ya, muy bien. ¿Ha participado ella, no? No, recién voy a participar, profesor. Perfecto, ya digo usted. El profesor fui yo la que participó. Heidi Castillo. ¿Su apellido? Castillo. Castillo. ¿Dónde está usted? A ver. Castillo Quispe, ya muy bien. Es la que habló antes ahorita de la rotenona, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien. Ahora sí, a ver, iba a hablar Choquehuanca, Chirinos, a ver. Diga usted. Sí. Ya. La clorpromazina es un antipsicótico, la fermina es para la diabetes y la rotenona es una insecticida. El cianuro es un potente veneno que inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación del oxígeno en el complejo 4. El complejo 4, perfecto. Sí, me escucha, profesor. A ver, otra persona que también quiera agregar más, otros más. ¿Qué más? Yo, profesor. Agregar más inhibidores, o quiere decir algo, aumentar algo más. Ya, profesor, ¿sí? Yo. Ya. Profesor, ¿puedo comentar algo más? Adelante. El monóxido de carbono, aparte de desplazar el oxígeno y la hemoglobina a nivel celular, se une de forma reducida con el hierro en los grupos hemo del citocromo oxidasa terminal y bloquea la entrada del oxígeno a la misma. Ya. De ahí, yo, profesor. A ver, sí. Profesor. Sí, a ver. El otro es el malonato. No se escucha muy bien, a ver. Tenemos lo que es... A ver, no escucho bien. Aquí está, a ver.
No lo escucho, hoy está un poquito mal la... Sí, profesor, también el tenemos lo que es audio. la antimicina. A ver. Uy, ¿su apellido? Profesor, ¿me escucha? Profesor, a ver, espérense, chicos. Cansaya Sí, Ramírez. escucho, ahora sí. Ya, profesor, espere. Ya, yo ¿Qué pasó? participé ¿Están uno, ahorita. dos o uno? A ver. Sí, háblese. Ya, yo participé ahorita. Me he pedido Flores. Y ahorita quería Uy, no se participar escucha, mi no compañera le Fiorella. escucho. Profesor, Profesor, ¿nos escucha? Uy, no escucho. No le escucho, no le escucho. A ver, Profesor, entrecortado, no sé por ¿puedo qué. opinar? Con una Profesor. voz que no está. Uy, no le escucho bien, no le escucho. A ver, ¿es el sistema o es usted nomás? A ver, su apellido mejor, su apellido y se llama. Por agua, profesor. Apellido, Flores y Coragua. Flores, Flores y Flores Coragua. Juárez, Flores Ajá, Juárez, sí, profesor. Y Coragua quería hablar. Flores Juárez, Alejandra. Sí, profesor. ¿Nos No escucha? escucho, no le capto. Profesor, No, nada. nada. A ver, todos aquí. A ver, otra persona, de repente se le escucha bien, o es A buena ver, transmisión profesor, ¿escucha? en todos, porque no le escucho. ¿Escucha, profesor? A ¿Nada? usted sí. Profesor, No se escucha bien. No lo escucho, parece una voz con, ¿qué más? Con resonancia, no sé. No, a ver, no ¿Nos sé, no. escucha? Profesor, ¿puedo Sí, participar? a ver. Ya, ¿me escuchó? Profesor, ¿Sí? profesor. bueno, ya. Sí, a ver, También adelante. otro inhibidor es la antimicina A, que es un antibiótico que va a inhibir a nivel del complejo 3. También tenemos el amital, que es un anestésico que inhibe a nivel de complejo 1. También tenemos al malonato, que inhibe a nivel de complejo 2 y es un venenoso porque influye también en el flujo de los electrones. Así es. Sí. ¿Su apellido? Profesor, me gustaría hablar de la antimicina. La antimicina, como mi compañera. Apellido. Cansaya Ramírez, profesor. Apellido. Cansaya Ramírez. A ver, Ramírez. Profesor, ¿me escucha? Cansaya A Ramírez. ver, no lo escucho bien. No sé. Cansaya Ramírez. Sí, le veo acá. A ver, la señorita, no sé si habla, Dueños Flores, ¿es la que hablaba antes o no? Dueños Flores, ¿está presente o no está? Profesor, Claudia, sí está. Estaba en el hospital, pero sí está. Ay. No pensé que de la que no se le podía escuchar hasta ahora, es ella. Dije, de repente no le podía saber, por eso yo decía que me dé su apellido, para siquiera ponerle acá, ya que era su intención. No, porque no se escucha, no sé qué está pasando. Era Algunas nomás yo. se escucha, otros. Sí. Profesor. No, Sí, profesor. iba a comentarle de la antimicina, como mi compañera mencionó. Sí. ¿Ya? Ya, es que este se trata de un inhibidor, su mecanismo de acción, pues, como se trata de un inhibidor de la cadena respiratoria, inhibe la transferencia de electrones en el complejo 3 y con ello también interrumpe la fosforilación oxidativa. Su inhibición de esta impide que se genere la gradiente de protones a través de la membrana interna y esta dará lugar a la inhibición de la producción de ATP, ya que los protones son incapaces de cierta manera de influir a través del complejo ATP sintiasa. Y como mi compañera me mencionó, el monóxido de carbono, que también se une con la hemoglobina en una afinidad de 150 veces y resulta en una saturación reducida de la oxiohemoglobina y una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno en los tejidos de la sangre. Ajá. Muy bien, Y el mire usted, malonato. ¿ya? Bien. Ajá. Sí, Y como también mi compañera mencionaron del malonato, que era un inhibidor competitivo de la reacción
de la succinato deshidrogenasa que bloquea la formación del succinato fumarato. El malonato, su mecanismo de acción es que bloquea el flujo de metabolitos a través del ciclo, deteniendo completamente la oxidación del piruvato. Y ese era. Bien, ¿su apellido? Chuptaya troncoso. Chuptaya troncoso, ¿dónde está acá? Chuptaya troncoso, Cintia, Paola. Sí, mire usted realmente, usted ha hecho una cosa bien interesante. Aparte de esta inhibición de la cadena respiratoria, también está inhibiendo, usted me acaba de decir, de la misma hemoglobina. Desde el momento en que la hemoglobina tiene como grupo fosfático el grupo hemo, ese grupo hemo que también es básicamente es propio y común en los citocromos, también entonces son susceptibles de ser bloqueados. O sea, no solamente a nivel de cadena respiratoria, sino el mismo que transporta el oxígeno, ¿cierto? Entonces ahí miren todo ese problema que tiene el caso del monóxido de carbono, como inhibidor de la cadena respiratoria mitocondrial directamente a nivel del complejo 4, isocromo oxidasa, y usted ha dicho una cosa muy interesante, que también las proteínas que tienen grupo hemo, como el caso de la hemoglobina, que estarían dificultando el transporte de oxígeno. Si no hay oxígeno y está bloqueado, pues realmente la cosa se pone mucho más crítica, ¿no? Qué bien, miren, esas son las cositas, los alcances que hemos podido hacer en esta discusión con respecto a lo que es obtención de energía con lo que se denomina oxidaciones biológicas. Miren, una cosita que tienen que tomar muy en cuenta entonces, por lo tanto, para su examen y cuando tengan ya que estudiar, es de que en términos generales, ¿qué hace el transporte de electrones mitocondrial? Transportar hidrógenos de electrones para reducir al oxígeno, convertirlo en agua, creando la gradiente que después se va a forzar a restablecerse, siempre y cuando lo haga retornando por un sitio que se denomina ATP sintiasa o complejo quinto, ¿cierto? Formando ATP. Dos cosas, formación de ATP y formación de agua. Miran ustedes, ¿el agua para qué? Pues si el agua lo podemos ingerir en la bebida. Sí, es cierto, pero continuamente nosotros estamos botando agua. Y la transpiración no la miramos. Aparte del sudor y la orina, en todo momento que estamos vivos, estamos transpirando agua. Es agua que que perdemos en forma, diríamos, que no la vemos, la estamos continuamente también restableciendo. ¿Y dónde se restablece? En la cadena respiratoria mitocondrial, lo que se llama la respiración celular. La respiración celular es esta, justamente la que permite obtener energía a partir de este proceso llamado transporte de electrones mitocondrial para formar agua y de paso esta moneda maravillosa que es con que la célula paga todo su trabajo biológico, el ATP. También se forma en la vía glicolítica, pero eso poco, es 2, salvo para aquellas células que realmente no tengan mitocondrias. Allí sí, esos 2 se constituyen pues en una fuente importantísima, como son, por ejemplo, ciertas regiones del riñón, en la retina, del ojo y otros tejidos, como también los hematíes, que por no tener mitocondrias no pueden obtener energía más que de la vía glicolítica. O organismos que viven en lugares donde no hay oxígeno o está muy escaso. Para ellos, esos 2 ATPs son lo máximo que tienen. Pero las demás células, ese ATP realmente es un regalito más, son 2 ATPs. La célula cancerosa, por ejemplo, utiliza el ATP que solamente le brinda la vía glicolítica mayormente. Entonces, allí hay ese hecho de que a la célula cancerosa, si de una forma se le inhibe la vía glicolítica, se le está restringiendo en su crecimiento. Esa es una terapia que hoy en día se hace. Se le añade algunas sustancias, como el caso de la, ¿cuál es el nombre que tiene? Es la fluorodesoxiglucosa, que no solamente va a marcar el sitio donde está el tumor, sino que lo va a inhibir la utilización de glucosa. Se forma este fluorodesoxiglucosa, se fosforila por exoquinasa, pero inhibe a la misma enzima. Se aumenta, inhibe y desabastece prácticamente el ATP, que parece ser una de las
principales fuentes de energía para una célula que prolifera tan rápido, el tumor canceroso. Miren, ahora, ¿por qué lo hace? No sabemos por qué razón la célula cancerosa prefiere obtener energía barata, pareciera, porque no pasa por tantos filtros ni tanta cosa por la vía glicolítica. Pero eso entonces, eso hoy en día también se está ya aprovechando. Vean cómo la bioquímica también está ligada a la solución de muchos males. Miren, justamente ya ya han pasado 2 minutitos, pero que haya sido de provecho más que todo, todos han participado, excepto una señorita. Miren, no me queda más que, como siempre, agradecerles por su asistencia, su participación, su ímpetu por querer participar, eso es bueno. Y lo que digo simplemente es muchas gracias, estudien y cuídense mucho. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego, adiós. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chao.